En el presente video estaré presentándoles el formato establecido por la Cátedra de Ingeniería de Sistemas para el registro de los estándares de programación y bases de datos que estarán utilizando durante el curso de Ingeniería de Sistemas 2. El formato a utilizar para el registro de los estándares, ya sea de programación, base de datos, diseño, en este caso usabilidad, estaría conformado por estas columnas que corresponden al código, a la descripción, a la aplicación, al detalle del estándar y al ejemplo que se estaría plasmando para demostrar cómo es que este estándar se estaría aplicando. Propiamente en el estándar de programación, el código que estaríamos utilizando sería P, que es una letra que representa programación, y un número que sería consecutivo hasta la n cantidad de elementos que vamos a registrar en el estándar para programación. El ejemplo que se muestra en pantalla es un ejemplo que está enfocado a la definición de variables y la aplicación de este estándar como tal está orientado a la programación. Continuamos con la columna de detalle del estándar. Este es una columna que tenemos que tomar tiempo para poder definir y establecerlo correctamente, ya que es donde vamos a tener todas las pautas que tenemos que seguir para poder cumplir con el estándar que estamos definiendo, en este caso el nombre de la variable. Tenemos varios elementos, AT, que es un elemento que tenemos que definir, A y T, la raya, que es ya un elemento fijo, y el nombre descriptivo como tal. Eso quiere decir entonces que el A, que es uno de los elementos, va a definir el tipo de variable que vamos a estar utilizando dentro del código: local, privado, público, global. T va a ser otro elemento que va a ser para definir si es un arreglo, un carácter, una cadena de caracteres. Guión, como les explicaba, es un elemento fijo, ya sea en medio o hacia abajo, pero tenemos que estandarizarlo. Y el nombre propiamente descriptivo. Nombre descriptivo es un elemento muy importante también porque tenemos que definir el tamaño máximo de esa definición de variable, por ejemplo. Entonces, tenemos que poner que el máximo podría ser 12 caracteres, 10 caracteres, 20 caracteres. Tendríamos también que definir si todo va a ser en mayúscula, si todo va a ser en minúscula, si va a haber la primera en mayúscula y el resto del nombre en minúscula, si van a tener nombres concretos, etcétera. La última columna está relacionada al ejemplo, que ya es el desarrollo de la estructura que se montó previamente ya. Entonces, en este caso, pues sería que la variable local de tipo numérica se va a usar para contar. Y así estaríamos definiendo la n cantidad de estándares para programación utilizando este mismo formato. Otros elementos importantes, factores importantes a establecer para estándares es el de base de datos, utilizando el mismo formato que se utilizó para la parte de programación, con el código, la descripción y la aplicación. En este caso, la aplicación sería para base de datos y el código iniciaría con una B porque sería base de datos, o puede poner BD, base de datos. Es que el código es abierto, la idea es que ustedes puedan tener un código estándar. En este ejemplo de estándar de base de datos estamos relacionando lo que es el procedimiento almacenado, que igual va a tener un detalle en el estándar, que ese SI-nombre descriptivo, SI, AT y los demás que se puedan encontrar. La idea es que eso sea de decisión de ustedes, no es que sea un estándar de que tiene que ser AT o SI, es una decisión que ustedes toman, pero es igual para definir cómo se va a estructurar. De igual manera, el ejemplo se desarrolla un SI-nombre descriptivo en donde SI en todo su concepto como tal, se definen usuarios, activos, software, hardware, incidencias, mantenimientos, proveedores, cuentas, entre otras. El guión fijo y la descripción propiamente, que se dice que es un alfanumérico o puede ser numérico, ¿verdad? Con la n cantidad de rangos máximos permitidos. Y quedando entonces la columna de ejemplo como que el procedimiento almacenado se genera o genera un reporte de incidencia, porque así se definió. Y igualmente tenemos que estar haciendo los demás estándares relacionados a bases de datos como corresponde.
Ahora bien, podría ser también que la empresa tenga ya estándares definidos, los cuales estarían entonces ustedes solicitando para ir conociendo y adaptando. Por último, tenemos los estándares de usabilidad, los cuales están enfocados a toda la parte de la facilidad de uso para el usuario. Y dentro de estos están también los colores, tipos de letra, tamaños de letra, menús y demás, como se muestra acá en el ejemplo con el logo propiamente de la organización y cuál es la posición de ese logo y demás. Todos estos estándares, tanto de usabilidad, bases de datos y programación, deben de ser consultados con la empresa. Esperando el video sea de utilidad para ustedes, se despide su servidor, recordando que si tienen alguna consulta la pueden hacer a sus profesores, profesoras de curso. Saludos y hasta luego.